Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast universitario, en el cual trataremos temas de suma importancia y relevancia para la comunidad educativa, como es la inclusión y la accesibilidad en la educación. Además, propondremos acciones de mejora desde nuestra experiencia como estudiantes. El día de hoy contamos con la destacada presencia de los doctores y especialistas, como vendría a ser el sociólogo Nevado Paico Santiago, el doctor en investigación de casos, Gamarra Giuseppe, el licenciado especialista en políticas educativas, Dairon Gamarra. También contamos con la distinguida presencia del doctor en derechos humanos, Camargo Humberto. También contamos con la presencia del supervisor de obras públicas, el ingeniero Franco Díaz, y sobre todo con la destacada presencia de la doctora Luana Barrientos, especialista en inclusión y convivencia educativa, representante del Ministerio de Educación. Ahora, para poder iniciar esta sesión, necesitamos comprender y entender cuáles son los conceptos. Ahora, el licenciado Santiago nos comentará qué es lo que pasa cuando se habla sobre inclusión y accesibilidad en la educación. ¿A qué se refiere? Hola, un gusto poder estar acá compartiendo con todos en la mesa y a la vez poder hablar de puntos importantes como lo es la inclusión en el entorno educativo. Bien, para que todos podamos entender, la inclusión es entendida como la participación plena, sin importar las condiciones de las personas. Esto desde distintos ámbitos como es el de la diversidad, la socioeconomía, la lingüística, entre otros. En cambio, la accesibilidad se centra en quitar los obstáculos o brechas que obstruyen el acceso, como lo son las brechas físicas, las ciencias aplicadas, comunicativas o actitudinal. Y un punto alarmante en la coyuntura actual es que esto pasa mucho en las instituciones que tienen, por ejemplo, décadas de construidas, que no están adaptadas a las necesidades que pudieran presentarse, así como los contextos sociales se actualizan, así como las leyes también a la vez se actualizan y se van dando de acuerdo a la coyuntura. Estos buscan un mejor desarrollo de las personas que puedan presentar alguna condición o discapacidad, pero la realidad es otra, porque si bien las normativas legales ya están vigentes, es el mismo sector público, mediante el Ministerio de Educación, que no tiene una supervisión adecuada para poder adaptar la infraestructura antigua de los colegios, las academias, institutos o universidades que tienen deficiencias. Y estos estudiantes no pueden integrarse en su totalidad de manera cómoda. Esto debido a las falencias estructurales que presentan su centro de estudios. Es ahí donde se debe tomar cartas en el asunto el gobierno, porque es parte de su función. De acuerdo a la Constitución, el Estado es el encargado de garantizar una educación de calidad y eso abarca muchas cosas como las deficiencias antes mencionadas. Perfecto. Por ende, no solo nos referimos a infraestructura, sino a un enfoque integrador. Correcto, doctor. La accesibilidad no solo se limita, ¿no?, a rampas o ascensores, sino también significa contar con materiales en formatos adecuados, tener procesos claros que eviten barreras burocráticas innecesarias, una cultura universitaria que apoya la inclusión y rechaza la discriminación, por lo que la accesibilidad integral es un derecho y no una concesión. Entender los puntos que debemos mejorar,
primero tenemos que reconocer los verdaderos desafíos. Doctor, ¿qué encontró en su análisis de casos? Bueno, primeramente muchas gracias por la palabra, doctor. Yo como investigador de casos lo que hice fue encontrar tres impedimentos recurrentes. Como primer impedimento tenemos falta de materiales accesibles, como por ejemplo PDFs no coincidentes con lectores de pantalla, trabajos solo en formatos físicos o imágenes sin especificación. Sin duda, es un gran problema, porque esto genera una completa desigualdad en educación y crea limitaciones hacia los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Esto no solo haría que su nivel de aprendizaje sea inexistente, sino que también generaría un completo estrés para el alumno inclusivo y para el docente. Como segundo problema, tenemos docentes sin capacitación idónea. Esto, sin duda, es importantísimo, ya que profesores sin preparación inclusiva conlleva tener un gran impacto negativo y ineficiente en su estrategia de educación. Un profesor que no está preparado no solamente haría que su nivel de enseñanza no sea óptima, sino también sea muy desfavorable. Y no solo eso, como segundo problema, esto también podría generar que los docentes lleguen a experimentar un alto nivel de estrés dado a la falta de habilidades y conocimientos para atender o comunicarse con aquellos estudiantes de manera efectiva. Y como tercer impedimento tenemos desconocimiento del discente. Esto obviamente es un gran problema, ya que esto puede afectar a la calidad y nivel de enseñanza que se imparte en las aulas. Por eso, es muy importante que las instituciones educativas, tanto como los docentes, trabajen juntos para así proporcionar una buena formación, buen apoyo y unos buenos recursos que garanticen una enseñanza óptima y una enseñanza por igual. De igual manera, el gobierno debería interferir para que los materiales y las capacitaciones lleguen a todas las personas de Perú, así brindando una educación inclusiva en cualquier lugar o en cualquier región de nuestro país. Perfecto, doctor. Claro y conciso. Ahora, procederemos a realizar una cuestión que abarca este tema. ¿Contamos con bases en políticas educativas? Bueno, para poder responder esa pregunta, hay que saber que si bien la ley peruana afirma que existe una obligación a una formación inclusiva, la ejecución de sí misma aún no es posible, debido a la insuficiencia de estructuración entre entidades, adquisición en accesibilidad digital y mecanismos de supervisión eficaces. Asimismo, deben de saber que al no cumplir con la ley, hay consecuencias tales como la alteración en los estudiantes. Como sabemos, hay estudiantes que sufren de discapacidad y los organismos, al no seguir la ley, dejan a estos estudiantes sin el acceso a uno de sus derechos más importantes, que es la educación. También tenemos lo que es la grieta social y laboral. En esto nos referimos que si estas organizaciones educativas no siguen al pie de la letra la ley, esto causa una falta de oportunidades a estas personas, como que no se pueden adaptar con totalidad a la sociedad en sí y tendrán muchas dificultades de acomodarse en un trabajo estable. Correcto, doctor. Además, como supervisor de obras públicas, eh, veo que levantar rampas y ascensores es necesario, pero no es suficiente, ya que las barreras más duras no están en el concreto, sino en nuestras actitudes. Actitudes así como prejuicios, burlas y exclusión social, que siguen cerrando puertas invisibles. La falta de empatía pesa más que cualquier escalón mal diseñado, ya que la infraestructura abre espacios, pero la cultura puede seguir expulsando, y ahí es donde está el verdadero reto, que es transformar mentalidades y no solo edificios. Así es, ingeniero. Buen punto. Ahora, continuamos con con las vivencias diarias. El doctor Santiago nos comentará sobre, sobre si es que conoce o ha vivido
alguna experiencia similar? Bueno, desde mi experiencia te puedo comentar que he podido observar distintas situaciones que involucran a otros estudiantes. Por ejemplo, en una oportunidad pude ver a un alumno con discapacidad visual. Aquel estudiante no recibió los materiales correspondientes en base a su discapacidad, ya que éste tuvo que haber recibido materiales académicos en braille. Esto en busca de que tuviera un buen desarrollo y un pleno ejercicio académico. Asimismo, tenemos a los alumnos que por falta de conocimiento no se incorporan a los apoyos académicos que tienen las instituciones. Esto podría disminuir si estos estudiantes recibieran información acerca de estos talleres. Además, la ausencia de capacitación a docentes en su totalidad para un buen generador de dinámicas que aporten a la inclusión. Aunque ya hay algunos, la idea es que todos puedan aplicar los mismos métodos en pro y beneficio de los estudiantes. Gracias por su acotación. Ahora eh, le cederemos el paso a la doctora Barrientos. ¿Cómo describe el ambiente entre los estudiantes? Bueno, ante todo, con todos buenas tardes. Como bien sabemos, hay poca humanización, ya que no siempre sabemos cómo interactuar con las personas, cómo juntarnos y saber cómo poder comunicarnos. Además, la inclusión es compartir un mismo espacio o entorno, y no se da solo en las normativas institucionales, sino que también en escuelas, trabajos y asimismo, en la actualidad, sabemos bien que en los lugares académicos hay pocos recursos. Es por ello que esto debe hacerse un cambio radical para que toda persona, profesor y estudiante puedan tener a mano los materiales necesarios, porque bien se sabe que es importante recordar que la inclusión no solo se trata de recursos materiales, sino de actitudes, ya que si no existe empatía, colaboración y voluntad de mejorar, cualquier esfuerzo quedaría a medias. Por ello, considero que es fundamental que desde el inicio del ciclo universitario los alumnos puedan tener materiales de aprendizaje que les ayuden a tener una mejor experiencia. Y estas logísticas deben ser dadas sin distinciones y adaptadas a las condiciones que pudieran tener los estudiantes. Esto en búsqueda de la igualdad y equidad de todos ellos, así como también los docentes o las personas en general. Porque esta situación también le puede ocurrir a los padres de familia cuando van a las instituciones educativas en busca de reuniones, coordinaciones o pidiendo información sobre el desarrollo de sus hijos en los cursos educativos. Entonces, es importante poder pensar en el público en general. Así es importante recalcar la verdadera eh, idiosincrasia que se maneja en una sociedad. Por ello, se debe de conocer todos estos puntos. Ahora, sin no muy, sin no menos importante, hablaremos sobre las acciones que debemos implementar y mejorar. Sobre todo, ¿de qué manera lo haremos? Bueno, ahora que estamos tocando este tema, es primero agregar un programa institucional de accesibilidad con aspiraciones brillantes, accesibilidad online, soporte y formación del docente obligatoria. Además, agregar un acceso a Internet a alta velocidad en todos los dispositivos para que los estudiantes y docentes puedan resolver problemas mucho más rápido. También agregar charlas, folletos, encuestas en las organizaciones para así conocer más de ellos, como sus discapacidades, sus problemas, etcétera.
Usted tiene toda la razón, mi estimado doctor. Por eso, como segunda propuesta, tenemos establecer un banco de recursos accesibles distribuidos entre docentes y alumnos. Es importantísimo porque de esta manera se mejora la calidad de la enseñanza al tener acceso a recursos de calidad. Los profesores pueden mejorar su nivel de enseñanza y los estudiantes asimismo también obtener una mejor calidad de educación. De igual manera, así también instituir un modelo de contribución para incentivos. En este sistema implementaremos que toda persona pueda apoyar con algo económico o material con el motivo de que compartan recursos originales de alta calidad y accesibilidad aprobada, con el resultado de que las personas que más lo necesitan tengan más accesibilidad al momento de estudiar o contribuir a la sociedad. Si entre todos nos unimos, haremos que nuestro nivel de enseñanza sea superior y muchísimo mejor. Haríamos que todas las personas, sin importar raza, género o discapacidad, reciban una educación de calidad. Asimismo, debemos de mantener en constante mantenimiento y actualización, así asegurando que los recursos sigan funcionando y sean relevantes a largo plazo. Para ello, también es importante asignar un equipo capacitado en tecnología. Correcto, doctor. Hay que monitorear, ya que la accesibilidad no puede quedar sin discursos ni en obras aisladas. Propongo un sistema de evaluación que sea periódica, donde no solo los técnicos y autoridades la revisen, sino que también los propios estudiantes participen. Y que sea activamente, ya que ellos son los que viven el día a día de las barreras, ya sean visibles o invisibles. Y así con su voz podemos detectar los problemas reales. Otra idea podría ser implementar grupos colaborativos o voluntariados para que se enfoquen en ayudar u orientar a nuevos estudiantes y al público en general, informando de los talleres de apoyo que tiene la casa estudiantil. Con esto estaríamos buscando ser equitativos y velando por la igualdad de condiciones en el lugar educativo sin distinción alguna para la tranquilidad y comodidad de todos. Así también como clave tenemos las publicidades, estrategias, dinámicas de integración y campañas, ya que no es suficiente solo con pláticas al año, sino que también deben ser diarias, creativas y duraderas, porque así las demás personas sabrán y estarán más informados sobre la inclusión y la convivencia educativa, porque esto es una oportunidad para que todos podamos crecer y avanzar. Dicho de otra manera, es necesario que podamos impulsar a cada persona a ser parte de estos proyectos, ya que en realidad nuestro propósito es poder difundir respeto, empatía, gratitud y entre otros valores. Correcto. Se debe de promover todo tipo de acciones que ayuden a tratar de contrarrestar esta problemática que nos está afectando. Ahora, doctor Camargo, tomando en cuenta la óptica jurídica, ¿cómo ve el papel de los organismos reguladores en la promoción de la inclusión y accesibilidad dentro de las universidades? Bueno, los organismos reguladores son primordiales. Como reguladores de las instituciones, universidades, escuelas en el país, su deber aparte de supervisar la calidad que las instituciones brindan a los estudiantes es ver si las universidades, escuelas o academias cumplan con los estándares de inclusión. Esto implica que las entidades reguladoras supervisen que las universidades, entre otras, provean servicios e infraestructuras adecuadas para que los estudiantes con discapacidad puedan manejarse libremente. Exacto, pero ¿cree que hasta ahora las entidades reguladoras han logrado que esto se cumpla efectivamente en las universidades? Hay un avance sin duda, pero la implementación práctica aún enfrenta desafíos. A veces las universidades cumplen con las exigencias en papel, pero no en la experiencia real del estudiante. Aquí es donde las entidades reguladoras podrían fortalecer sus mecanismos de supervisión y acompañamiento para garantizar
que la inclusión no solo sea un requisito formal, sino una realidad problemática. Entendido. Eh, bueno, ¿qué mecanismos recomendaría que entidades reguladoras o supervisoras empleen para hacer más efectiva esta supervisión? Hay ejemplos. Uno de ellos sería las auditorías reguladoras, enfocadas específicamente en la accesibilidad física, tecnológica y pedagógica. Además, auditorías participativas que incluyen a estudiantes con discapacidad, para evaluar si las medidas realmente responden a sus necesidades. También es crucial que las entidades reguladoras impulsen capacitaciones obligatorias para docentes sobre sus prácticas inclusivas que están llevando a cabo. Suena muy complejo. ¿Y qué papel tienen las instituciones, centros educativos y universidades para trabajar en conjunto con las entidades reguladoras para mejorar estos aspectos? Los centros educativos deben ser proactivos y no esperar la supervisión de las entidades reguladoras o supervisoras. Considero que deberían desarrollar planes integrales de inclusión que revisen internamente y se actualicen de forma continua. Cuando ambas partes, reguladoras y universitarias, trabajan en conjunto, la inclusión será más sólida, sostenida por más tiempo. Mierda. Exacto. Eh, ¿Cree que hasta ahora las entidades reguladoras han logrado que esto se cumpla efectivamente en las universidades? Bueno, como lo vuelvo y repito, las entidades reguladoras son se llevan a cabo de manera continua, pero todavía necesitan el apoyo de la ayuda mutua de ambas partes, tanto las reguladoras como las universitarias, para que estas dos se puedan llevar a cabo en conjunto y sea más sostenible y crucial para ambas partes. Muchas gracias, doctor, por darnos su perspectiva desde la regulación educativa para poder avanzar en una mejor inclusión. Se tiene que trabajar más en conjunto con las entidades reguladoras, con los centros de estudios, instituciones y universidades. Antes de retirarnos, me gustaría que nos dejaran un mensaje de reflexión para la comunidad estudiantil. Bueno, un mensaje de reflexión para la comunidad estudiantil sería que la inclusión y la convivencia no se fabrica solo con charlas, sino también con aquellos pequeños gestos que se repiten cada día. Además, debemos aprender a mirar a las demás personas con empatía, porque no sabemos en qué momento pasaremos por esa misma situación. Correcto, licenciada. La accesibilidad no solo se mide, ¿no?, en la construcción de rampas o ascensores, ya que las barreras más duras siguen siendo los prejuicios y la falta de empatía. La infraestructura abre espacios, pero la cultura es quien decide quién pertenece, y mientras no cambiemos esa mirada, seguiremos construyendo edificios que no alcanzan a ser inclusivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, licenciados y especialistas, por haber participado y habernos acompañado en este singular episodio, donde hemos tratado un tema súper importante para la sociedad, como vendría a ser la inclusión y la accesibilidad. Pues esto no debería pasar desapercibido, mucho menos olvidado. Por lo contrario, debería de priorizar y ejecutar políticas públicas que fomenten e incluyan cambios significativos, partiendo desde una educación de calidad como base fundamental para crear una sociedad más justa e incluyente. Contagiemos a más estudiantes, docentes, profesionales a sumarse al gran cambio.
Nos vemos. Hasta la próxima.